Enciende la bomba de agua. De acuerdo, encendiendo el dispositivo bomba de agua. Apaga la bomba de agua. De acuerdo, apagando el dispositivo bomba de agua. Bueno, como ha funcionado muy bien esta instalación, quiero compartir las ventajas que le vi y el por qué funciona de esta manera, ¿no? Originalmente el agua de la calle llegaba perfectamente, pasaba por el medidor, ¿no? Y no sé por qué, pero tenía la presión suficiente para llegar directamente al tinaco. O sea, había otro camino. Llegaba antes, digamos que este, ¿no? Llegaba aquí del medidor, salía y tenía la presión suficiente para llegar al tinaco. Y por eso tenía su flotador el tinaco y se podía llenar fácilmente, ¿no? ¿Qué pasó? Que no sé por qué, últimamente, bueno, de unos años para acá, ya la presión no es suficiente, pero bueno, la cisterna tenía una bomba que se prendía ocasionalmente, ya que como siempre se llenaba con agua de la calle, pues la bomba realmente tenía un enchufe aquí, tenía un enchufe normal. Entonces cuando sabía que no había agua en el tinaco, tenía que subir a revisar después de varios días que no llegaba agua de la calle, tenía que subir a revisar y el enchufe directamente conectarlo en un tomacorriente, ¿no? O sea, en un tomacorriente llegaba y enchufaba la bomba de agua y se ponía a funcionar. Y tenía que estar al pendiente de que eh, cuando el flotador llegara a la parte superior, más o menos se escuchaba que la bomba trabajaba más forzada y pues ya era como la señal, ¿no? Para desconectarla. Entonces fue cuando decidí probar con un Sonoff, ya que el Sonoff tiene la particularidad de que lo puedes controlar con internet, con el botón a distancia, con Google Home y todo esto, ¿no? Entonces la idea era dejar la bomba conectada a lo que es el Sonoff, aquí en la parte inferior, el Sonoff. Entonces, estamos tomando lo que es la línea del lado izquierdo y el neutro del lado derecho. Estos dos cables, como se ve aquí, este, la línea llega por aquí y está alimentando el Sonoff por el punto de entrada, ¿no? De línea de entrada o fase. Mientras que el neutro está entrando por el segundo pin de aquí, que es neutro, ¿no? Aquí como indica. Y finalmente el neutro de salida viene por aquí y es este cable que va hacia la parte exterior para alimentar a la bomba. Y mientras que la fase, aquí tiene un relevador internamente, entonces va a conectar lo que es la fase de entrada con la fase de salida. Y la fase de salida va a ir por aquí y va a ir hacia la bomba. Esto cruza la pared y llega hacia donde está la bomba de agua, ¿no? Y el Sonoff conectarlo a lo que es el tomacorriente, ¿no? Entonces con el Sonoff, aquí con el botoncito, podía uno llegar y prenderlo como si fuera un interruptor manual. O a través de Google Home, ¿no? Pedirle a Google Home, enciende la bomba de agua y ya la encendía, ¿no? Pero además los Sonoff, la versión, el POW R2, esta versión en particular, tenía la funcionalidad de medir la potencia de consumo, el voltaje. Estos Sonoff te pueden medir lo que es voltaje, amperaje, amperaje. Y como el voltaje por amperaje, bueno, a ver si se alcanza a ver ahí, voltaje por el amperaje es igual a la potencia. La potencia se mide en watts, en watts, ¿no? Entonces, como el Sonoff es capaz de medir cuánta potencia está consumiendo la bomba de agua, la bomba de aquí, puede determinar en qué estado está trabajando, ¿no? Entonces, después de un día de uso de agua, pues el agua va a bajar más o menos por aquí. Ya más o menos tengo calculado que se consumirán alrededor de 400 litros por día, promedio. Fines de semana se consume más por la lavadora y todo esto, ¿no? Pero en general son 400, 500 litros de agua. El tinaco en la parte superior es de 1100 litros de agua, entonces como que siempre llega a la mitad y de ahí hay que reponer el agua, ¿no? Entonces, cuando el tinaco está a la mitad de agua, el flotador está completamente libre, ¿no? Y el agua por aquí puede fluir. Si se prende la bomba, ¿no? Bueno, cuando se enciende la bomba que está aquí abajo, el Sonoff la enciende, le dice on, enciéndete, ¿no? Se prende la bomba, succiona y sale por aquí con flujo libre, ya que el flotador está completamente abajo, ¿no? Entonces, si hiciéramos una gráfica, aquí vamos a poner lo que es potencia en watts y aquí el llenado del tinaco, ¿no? Los litros. Entonces lo que sucede es que la potencia va a ser lineal, más o menos, en el tiempo, va a ser así, alrededor de 440 watts. Ya lo tengo medido muy bien con la bomba y entonces sé que cuando el flotador está completamente abajo son 440 watts de consumo, que es la potencia que es requerida para subir el agua de aquí hasta acá, que son alrededor de 10 metros, pongamos, ¿no?
alrededor de 10 metros, para elevar el agua alrededor de 10 metros de aquí a aquí, está consumiendo un promedio de 440 watts con el flotador completamente abajo. Entonces, conforme pasa el tiempo y se va llenando, digamos que esto es el tinaco, aquí 0% de llenado, ¿no? Y aquí 100% de llenado del tinaco, ¿no? Conforme se va acercando al 100% de llenado, lo que pasa es que la bomba se va forzando, bueno, va subiendo el consumo de potencia. Digamos que va subiendo, ¿no? Va subiendo por aquí, hasta que llega un punto en el que el flotador está aquí completamente arriba. Digamos que ya se llenó, ya el agua ya alcanzó este nivel, ya alcanzó hasta acá arriba, ¿no? Ya se llenó el tinaco. El flotador sube, cierra la valvulita de aquí, la válvula genera una obstrucción a lo que es el agua, ya no tiene un paso libre. Entonces, al irse cerrando, la potencia de la bomba se va forzando hasta que llega a un punto en el que es más o menos 480 watts, ¿no? Entonces, en 480 watts, yo sé que ya está el tinaco al 100%, que el flotador está cerrado casi por completo y que la bomba se está esforzando, ¿no? De más. Entonces aquí es cuando queremos que pare. Conforme va midiendo cuánta corriente va fluyendo a través del Sonoff, el Sonoff, digamos que tienes aquí lo que es la fase. Tienes un punto que es fase, ¿no? Aquí. Esto entra al Sonoff, luego pasa por una resistencia que se llama shunt. Shunt. Esta resistencia, no sé si está bien escrito, esta resistencia lo que hace es que es capaz de medir el amperaje que está pasando por aquí, o sea, los amperios que van pasando por aquí, los amperios que van fluyendo hacia lo que es la línea de salida, la fase, ¿no? La fase, esta sería la fase que va hacia la bomba de agua. Y como también es capaz de medir lo que es voltaje, pues ya solo hace la multiplicación de voltaje por amperaje y ya nos entrega la potencia. Y en ese caso, y por eso es que el Sonoff sabe en qué momento apagarse, ¿no? Entonces, de este lado, dentro de la aplicación del Sonoff, vamos a ver lo que es la bomba de agua. Aquí está bomba de agua. Entonces, vamos a ponerle aquí lo que son las configuraciones. Tiene un apartado de configuraciones aquí. Entonces, sistema de protección de sobrecarga. Que realmente no es que esté entrando en sobrecarga, sino que estamos aprovechándonos de esta funcionalidad para apagar la bomba en el tiempo que nosotros queremos, ¿no? Entonces le damos aquí entendido. Y aquí tiene varias opciones. Una es de potencia mínima. Nosotros vamos a usar la de potencia máxima. Aquí la vamos a dar en potencia máxima. Y aquí, como se ve, yo lo tengo configurado a 480 watts. Que esto lo fui calibrando. Prendía la bomba. Me subía con el celular en la mano. Y como aquí se puede ver el consumo en amperios. Y como en la aplicación se puede ver el consumo en potencia. Vamos a ver si se enciende aquí. Que está consumiendo agua de la bomba. Vamos a ver, aquí ya se encendió y me está marcando 467 watts. Corriente 4.24 amperios y tensión 115 voltios, ¿no? Entonces 115 por 4.24 es igual a 473 watts. Ahorita seguramente se va a apagar, porque como el límite está en 480 watts, cuando lo supere se va a apagar. Ya se apagó, en este momento se acaba de apagar. Porque el tinaco debe estar casi al 99%. Como se encendió la bomba y siguió subiendo el nivel del agua, llegó a los 480 y se apagó. Perfecto. Se me estaba olvidando otro punto importante, que es la programación del Sonoff. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, todos los días al mediodía se enciende lo que es la bomba de agua. Y si pasa más de una hora sin que se detecte que el flotador llegó hasta arriba, se va a apagar automáticamente, ¿no? Entonces tiene aquí una programación de que se encienda todos los días a las 12 del día y se va a apagar todos los días a la 1 de la tarde. Entonces tiene una hora de margen de colchón por si el tinaco estaba muy abajo, ¿no? Se va llenando. O por si el flotador tiene alguna falla y no cierra por completo, no se va a estar tirando el agua de la cisterna más allá de una hora. Entonces, después de una hora, si no detecta este pico de consumo de los 480 watts, se va a apagar la bomba, ¿no? Pues este es un uso práctico que le encontré a lo que es el Sonoff y a sus particularidades de que pueden medir la potencia, ¿no? Yo no he hecho la prueba, pero el Sonoff es capaz de controlar hasta 15 amperios de consumo, ¿no? 15 amperios. Es lo máximo que te puede dar, ¿no? Máximo 15 amperios. Una bomba de un caballo consume alrededor de 10, 11 amperios, entonces yo creo que sí lo podría controlar. Yo no he hecho el experimento, no podría dar la seguridad de eso, pero con una bomba de medio caballo es capaz de subir muy bien el agua hasta los 10, 12 metros.
y en un tiempo relativamente corto. Otra de las ventajas que le veo a esto es que como tienes aquí el registro diario de cuánta agua subió al tinaco, cuánto tiempo estuvo operando la bomba de agua, si ves que hay un pico anormal, puede ser que tengas alguna fuga en alguna llave de agua, no sé, de la taza del baño, de un lavabo o algo así, ¿no? Que tú no te has dado cuenta, pero que por ahí se está filtrando agua, ¿no? Entonces, la bomba tendría que trabajar más tiempo para poder reponer porque se baja de más, ¿no? El tinaco. Entonces, podría también servir una forma de ahí para este, poder diagnosticar si tienes fallos, ¿no? O fugas de agua. Y pues bueno, esto era todo lo que quería compartir. Me hice un pizarrón medio improvisado. Pero bueno, espero que se haya entendido como la idea general, ¿no? Espero que estén muy bien. Hasta luego. Pues como bien sabrán, también existen lo que son los flotadores por electronivel, ¿no? Que de la bomba de agua, o sea, tú tienes aquí tu bomba de agua, llega la alimentación, llega la alimentación, y viene un electronivel que está midiendo el nivel de la cisterna, por si está muy baja la cisterna, pues que no se encienda la bomba, ¿no? Y al mismo tiempo viene otro reglo que sube hasta lo que es el tinaco, y aquí viene un electronivel que va en el fondo del agua, ¿no? Bueno, no en el fondo del agua, pero que cuando el agua llega a cierto nivel, se enciende el electronivel, el agua va subiendo, el electronivel va flotando, llega a un punto en el que se apaga, ¿no? Como hay que llevar este cable hasta acá arriba, y en mi caso son cerca de 38 metros más o menos, y además de las complejidades, porque no está, digamos que no está bien diseñado aquí, entonces la cisterna está en un punto, el tinaco está hasta otro punto, ¿no? Y además de que el cable no tiene que ir expuesto, ¿no? En la parte exterior tiene que llevar su cubierta y todo esto. Entonces, para mí era más complicado mandar lo que era el cable, la extensión y todo esto, que simplemente usar un sonoff que estuviera sensando en qué momento se puede encender la bomba y en qué momento apagarlo, ¿no? El segundo electronivel, sí lo debería de conectar, no me he dado tiempo de conectarlo, pero sería muy fácil. Básicamente a lo que es la salida del sonoff, lo que es la fase, donde está la fase y el neutro, nada más en la fase tendría que conectar el segundo electronivel, el que va aquí a la cisterna, para que si está muy por debajo el nivel de la cisterna, se corte, y aunque el sonoff se active, aquí se cortaría la corriente por el electronivel y no se activaría la bomba, ¿no? Eso es algo que tengo pendiente de hacer, no lo he hecho, pero en estos casi 4 años que llevo trabajando con este sistema, no he tenido ningún problema de que se active la bomba con la cisterna vacía.